señor secretario? No hay cuenta, señor presidente. Perfecto. Bueno, en el día de hoy nos hemos convocado para poder recibir a la embajadora de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas, la señora Paula Narváez, también gran amiga, para que exponga acerca de su gestión en dicho organismo internacional. Hoy día viene acompañada la excelentísima embajadora con el segundo secretario de la Dirección de Asuntos Multilaterales, señor Andrés Borlones, y el asesor de gabinete del ministro, señor Nicolás Godoy, ya de la casa. Paula, un privilegio tenerte en la Comisión de Relaciones Exteriores. Quisiéramos escucharte respecto a la gestión y lo que se viene por delante. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio. Agradezco, por cierto, esta oportunidad y saludo a los demás senadores integrantes de esta comisión. Agradezco, como digo, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la organización de este encuentro centrado en un tema que para nosotros es clave y queremos compartirlo con ustedes, que es la presidencia de Chile en el Consejo Económico y Social. Estamos en un momento muy especial, muy cerca del inicio del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en una coyuntura internacional particular, cuando Chile y otros países de la región están en una instancia de liderazgo clave. Cuba detenta la presidencia del G77 y China. Trinidad y Tobago asumirá la presidencia de la Asamblea General y Chile tiene la presidencia del Consejo Económico y Social. Y hago este punto, señor presidente, porque evidentemente para América Latina y el Caribe, la voz en el foro multilateral de esta región resulta muy importante. Más allá de las distintas, digamos, sensibilidades que puedan tener los distintos países en materia de política exterior, a nivel de región, como bloque de región, compartimos muchas inquietudes. Y por lo tanto, el estar en espacios estratégicos de Naciones Unidas nos entrega una oportunidad para poder instalar estos temas en el debate multilateral. El debate de la agenda internacional se ha vuelto, como ustedes saben, completamente complejo. Amenazas como el ciberterrorismo, las pandemias, las crisis humanitarias y el palpable retroceso en el avance de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hace ya un tiempo estamos observando una gobernanza global más tenue y un multilateralismo menos funcional y eficiente. Se está generando un repliegue y en algunos casos hasta una estrategia concertada por algunos países para impedir el avance en materias sociales, medioambientales y económicas, que incluso ha llevado en ciertos casos a un retroceso en el lenguaje acordado. Ejemplo de ello es el actual proceso de negociación para la Cumbre del Futuro. En el 75º aniversario de las Naciones Unidas, en plena pandemia del COVID-19, los Estados miembros se comprometieron a reforzar la gobernanza global, pidieron al secretario general que presentara un informe con recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. En septiembre del 2021, el secretario general publicó el documento Nuestra Agenda Común, un llamado de atención para acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e impulsar los compromisos recogidos en la Declaración sobre el 75º aniversario de las Naciones Unidas. El informe aborda el futuro de la cooperación mundial y convoca a un multilateralismo inclusivo, interconectado y eficaz para responder mejor y ofrecer resultados a las personas y al planeta, y para que el mundo retome las acciones que llevan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy aún no hay claridad sobre los elementos y alcance para esta cumbre del futuro. Hemos avanzado un poquito, hasta antes de mi viaje algo se logró, en parte debido a intereses contrapuestos entre el norte y el sur global y visiones de los bloques de negociación sobre Naciones Unidas. Desde la presidencia del Consejo Económico y Social, nuestro país puede jugar un rol relevante en este y en otros procesos de negociación en curso en Naciones Unidas. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar cómo Chile, un país de renta media que ocupa la presidencia del ECOSOC, se enfrenta a los actuales desafíos y el debate multilateral para defender los principios e intereses permanentes del país y de América Latina. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas es uno de los 6 órganos principales de la ONU y su objetivo es promover la materialización de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Chile fue parte de los 18 miembros originarios del ECOSOC, membresía que actualmente está conformada por 54 países. Hemos sido miembro en 11 oportunidades
y esta es la quinta ocasión en que asumimos la presidencia. Me precedieron el embajador Hernán Santa Cruz en 1950 y 1951 y el embajador Juan Somavía en 1993 y 1998. El liderazgo de Chile en el ECOSOC se ha caracterizado por un legado sólido que ha contribuido al fortalecimiento del pilar de desarrollo de Naciones Unidas, la protección y promoción de los derechos humanos, así como la inserción del elemento social en el debate, poniendo al centro a las personas y sus necesidades. Nuestro trabajo en el ECOSOC destaca algunas prioridades de Chile en este periodo, como la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos, los énfasis en educación, trabajo decente, igualdad de género, cobertura de salud universal, economía de los cuidados y del medio ambiente y el rol de la sociedad civil. Asimismo, plantea la necesidad de ajustar la arquitectura económica y financiera internacional para que refleje y responda de mejor manera a las necesidades actuales. Asimismo, desde América Latina y el Caribe, le hablamos al mundo y nos esforzamos por presentar visiones comunes que reflejen nuestras realidades, necesidades y desafíos, aunque tengamos diversas perspectivas económicas y políticas, como lo decía antes, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, permítame saludar al senador Moreira, que se está sumando a la reunión. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Chile. A lo menos en la sesión, perdone, presidente, fuera de protocolo. Embajadora, sí, ya no va, después de esta interrupción. Chile tiene la vocación de ser un país puente entre el Pacífico y el Atlántico, así como entre distintas tradiciones económicas, políticas y culturales. Esa es la impronta que queremos instalar en la presidencia para promover nuestras prioridades. ¿Cuáles son estas prioridades? Hemos establecido 8. La primera es avance de los ODS en un contexto internacional de múltiples crisis. Los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han visto seriamente afectados por los efectos de la pandemia del COVID-19, los conflictos y tensiones geopolíticas como la guerra en Ucrania, con el aumento de los precios de alimentos y combustibles, migraciones forzadas, tensiones comerciales, añadido a la triple crisis ambiental que han generado retrocesos importantes en la Agenda 2030, particularmente en el objetivo principal, que es la reducción de la pobreza. Con esta prioridad nos interesa impulsar un instrumento internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre la preparación y respuesta frente a las pandemias. Queremos un documento que aborde el desafío global ante futuras pandemias y que al mismo tiempo considere las desigualdades y promoción del intercambio de conocimientos especializados. Es por esto, señor presidente, que Su Excelencia el Presidente de la República estará en Naciones Unidas en el próximo en este mes de septiembre, en la próxima Asamblea General, estando en el diálogo de alto nivel sobre preparación para enfrentamiento de pandemias, justamente en la línea de lo que acabo de señalar. La segunda prioridad es avanzar en el ODS 2, que es abordar la crisis alimentaria y el fortalecimiento de la ayuda humanitaria. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías e inundaciones, la guerra en Ucrania y la proliferación de otros conflictos, seguido de la creciente incertidumbre en torno a los mercados mundiales de alimentos y agricultura, como el aumento de los precios de los cereales, fertilizantes y combustibles, ha llevado a la inseguridad alimentaria aguda a nuevos máximos. Esto hace necesario fortalecer el desarrollo de los sistemas agroalimentarios al tratarse de una respuesta humanitaria de primera línea. Desde el ECOSOC queremos fortalecer los sistemas de protección social, transitando hacia patrones más justos, inclusivos y sustentables, con especial énfasis en las labores de adaptación y mitigación de cambio climático, la reducción de riesgos de desastres y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad alimentaria y nutricional de nuestras sociedades. Estamos trabajando para posicionar la alimentación con perspectiva de derechos humanos y de género y al mismo tiempo como un factor de estabilidad política, desarrollo social, salud y bienestar de la población, crecimiento económico, especialmente del mundo rural, desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. Por eso hemos impulsado el lema Chile Alimentación, Chile es alimentación, Chile es inocuidad alimentaria, Chile es salud. Tercero, avanzar en el debate sobre las brechas de la arquitectura financiera internacional para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los esfuerzos para abordar las deficiencias de la arquitectura actual debe ser integral y alineada con los ODS mediante una acción concertada de todas las partes del sistema. En particular, es preciso atender el aumento de los niveles de deuda de los países en desarrollo, incluyendo a países de renta media.
Debemos apoyar el estímulo para los ODS del secretario general a fin de impulsar un financiamiento accesible y a largo plazo de las inversiones en desarrollo sostenible para acelerar transformaciones industriales sostenibles. Con esta prioridad queremos promover temas que son de especial relevancia para América Latina y el Caribe y también para Chile, como por ejemplo el criterio para determinar a los países que puedan acceder a recibir ayuda técnica y financiamiento para el desarrollo en determinadas áreas. En este sentido, nuestro objetivo es implementar una nueva categoría de desarrollo, que es el desarrollo en transición. Queremos contribuir a la Cumbre del Futuro desde el ECOSOC. Con esta prioridad buscamos contribuir desde los debates del Consejo Económico y Social al avance y logro de la cumbre que tendrá lugar en septiembre del 2024. Vaya nomás. Perdón, presidente. Soluciones concretas para aumentar la acción climática ante la triple crisis. Según el último informe del IPCC, solo nos quedan 7 años para mantener la meta del Acuerdo de París de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales a nuestro alcance. Es imperativo acelerar la acción climática, dar cumplimiento a los compromisos en materia de finanzas climáticas, como el Fondo de Pérdidas y Daños, para aumentar los esfuerzos de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, particularmente en aquellos países altamente vulnerables como son las pequeñas islas en desarrollo. La igualdad de género a través de la política exterior feminista recientemente lanzada, buscamos promover el empoderamiento de mujeres y niñas, la transversalización del enfoque de género, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, en ciencia, tecnología e innovación y la economía de los cuidados. Esto ya que las 8 prioridades de la política exterior feminista ratifican y refuerzan el compromiso de nuestro país con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, resaltando el sello de identidad desde el sur en los temas de la agenda global. Fortalecimiento de las instituciones en un contexto de rápido cambio tecnológico es otra de las prioridades. Los avances tecnológicos han significado retos importantes para los sistemas democráticos, la protección de los derechos humanos, datos, privacidad, la confianza pública y el descontento social. La tecnología puede traer múltiples beneficios, pero importantes riesgos de incremento en las brechas de desarrollo si no se actúa con rapidez. En nuestra agenda común, el secretario general de Naciones Unidas relevó 2 temas importantes para Chile. Primero, queremos contribuir a las discusiones para acordar el Global Digital Compact en la Cumbre del Futuro. Segundo, queremos generar espacios de diálogo y cooperación con el sector privado que está liderando el desarrollo de las tecnologías digitales y la sociedad civil con el fin de aprovechar las potencialidades del enfoque tripartito para el desarrollo de las innovaciones que se requieren en materia de gobernanza del mundo digital. Otra prioridad es el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el ECOSOC. Chile quiere seguir promoviendo una mayor participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas, particularmente con los grupos principales del foro político de alto nivel. Estas prioridades las estamos impulsando de manera concertada, no solo al interior de los foros comisionados, comisiones funcionales y órganos subsidiarios del ECOSOC, también en nuestra participación multilateral, regional y bilateral. ECOSOC tiene 6 foros: el Foro de Alianzas, el Foro de la Juventud, el Foro sobre el Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo, el Foro de Múltiples Interesados sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo y el Foro Político de Alto Nivel, que en 2024 tendrá como tema reforzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y erradicar la pobreza en épocas de múltiples crisis, brindando efectivamente soluciones sostenibles, resilientes e innovadoras. Revisaremos el ODS referido a pobreza, el ODS referido a seguridad alimentaria, el ODS referido a cambio climático, el ODS sobre paz, justicia e instituciones y el ODS sobre alianzas y medios de implementación. De la misma manera, de especial importancia son 3 comisiones funcionales del ECOSOC: la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CSW, la Comisión sobre Desarrollo Social y la Comisión sobre Población y Desarrollo. Respecto a la CSW, en 2024 se centrará en acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y el financiamiento con perspectiva de género. En relación a la Comisión de Desarrollo Social, la reunión del 2024 abordará el tema fomentar el desarrollo social y la justicia social a través de políticas sociales para acelerar el progreso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lograr el objetivo general de erradicar la pobreza. En cuanto a la Comisión sobre Población y Desarrollo, Chile ya presentó el segundo informe de avance al Consenso de Montevideo ACEPAL, que será parte de un insumo regional a la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo en Cairo 2024, donde la pobreza será uno de los temas clave.
El tema para la reunión de abril será evaluar el estado de implementación del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su contribución al seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible durante la acción y resultados para el desarrollo. Como pueden apreciar, la reducción de la pobreza será el tema de debate para el próximo año. Nuestras prioridades se alinean con esa discusión, relevante para Chile y la región. Estos espacios nos ayudarán para relevar la necesidad de avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible, la seguridad alimentaria y particularmente la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en 2025. En el ámbito multilateral, lo más inmediato es la próxima Asamblea General, como lo dije. Este año el lema es reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial, acelerar las acciones dentro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible hacia la consecución de la paz, la prosperidad, el progreso y la sostenibilidad para todos. Las prioridades identificadas por Chile para este periodo de sesiones van en directa consonancia con las del ECOSOC, entre ellas la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, cambio climático y océanos, igualdad de género, entre otros. En el ámbito regional, en 2022, Chile asumió la presidencia de la Conferencia Regional sobre Envejecimiento y en octubre de este año recibiremos la presidencia en la Conferencia Regional de Desarrollo Social, ambas en el marco de la Comisión Económica para América Latina. En estas instancias buscamos impulsar el avance de los ODS y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Chile participará en la iniciativa de la Alianza Digital, Unión Europea, América Latina y el Caribe y ejercerá la presidencia de la Conferencia Regional sobre Sociedad de la Información de CEPAL. Desde ECOSOC, a través del debate sobre el cambio tecnológico, contribuiremos al rol que debemos cumplir el próximo año. Me quedo por aquí, señor presidente, dándole informe de nuestras principales actividades y prioridades para el ECOSOC, pero también muy atenta a si ustedes tuvieran alguna consulta, presidente, alguna observación, alguna precisión que se requiera. Principalmente el mensaje que quiero entregar el día de hoy es decir que Chile está inscrito en una larga tradición de preocupación por temas económicos y sociales, desde una solvencia de nuestra política exterior en esta materia, reflejada en una larga trayectoria que hoy día estamos muy honrados de poder continuar y poder seguir representando. Hay una coherencia y una clara, digamos, inquietud a nivel global que quedó al descubierto luego de la pandemia del COVID-19, que es necesariamente tener que abordar el tema de la superación y la erradicación de la pobreza como un elemento central, y en esto hemos sido muy coherentes desde el ECOSOC y los otros espacios multilaterales para avanzar en este tema. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajadora. Quisiéramos abrir la palabra. Tengo yo especial interés por la cumbre del futuro que hemos estado trabajando y hemos estado muy cerca de la proyección de la misma. Hay un especial interés porque además tenemos la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, que es una de las... Voy a permitirme la interrupción para saludar al senador Quintana, que asumió como presidente del PPD, así que agradecerle, Jaime. Sí. Así es. Así es. Bueno, entonces tenemos especial preocupación por el devenir de la cumbre del futuro, desde la Comisión de Desafíos del Futuro y desde esta comisión, y por tanto, cómo logramos enfrentar los desafíos globales. Hoy día existen 17 comisiones de desafíos del futuro en el mundo. La segunda constituida en el planeta fue la nuestra, después de Finlandia. A partir de aquello, hemos logrado consolidar una larga lista de comisiones de desafíos del futuro en el hemisferio americano, el continente americano y en el hemisferio sur. Vamos a tener la posibilidad incluso de celebrar el Congreso del Futuro, que es el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, que se desarrolla por 12ª oportunidad. Se va a realizar por primera vez fuera del país, incluso, aparte de Chile, la tercera semana de enero, en Marruecos, en abril, y en junio del próximo año en España, asociado con la Universidad de Salamanca. Entonces, nos interesa primero de la Comisión de Desafíos del Futuro y a puertas de la tercera cumbre de Comisiones de Desafíos del Futuro del mundo, que se va a realizar justamente
en Montevideo en el transcurso del mes de septiembre. O sea, nos interesa sobremanera justamente que las comisiones de desafíos del futuro del globo, que son 17, Chile es la única, además, que tiene el rol de ser comisión legislativa y que ha avanzado, por ejemplo, en temas como la protección de los neuroderechos. El primer país del mundo, hoy día hay por lo menos 4 países que están avanzando en esta misma dirección. Trabajamos con el, eh, el proyecto BRAIN de Estados Unidos, justamente para proteger los neuroderechos frente a la irrupción de las neurotecnologías. Y estamos trabajando fundamentalmente en cómo lograr proteger la autonomía, la voluntad de las personas frente a las plataformas digitales para evitar que las personas sean consideradas algoritmos. Como también desafíos globales. Es bueno que usted sepa que nosotros, a través de la comisión, trabajando con 1.400 académicos, científicos, logramos levantar la Política Nacional de Inteligencia Artificial, la Política Nacional de Hidrógeno Verde, la Política Nacional Aeroespacial, que tiene implicancias porque ya se están gestando las condiciones para fabricar y construir los primeros satélites en Chile y también en asociación con la Agencia Espacial de Emiratos y eventualmente la Agencia Espacial China. O sea, estamos trabajando de manera sistemática en temas que son relevantes, la minería verde, y por tanto este podría ser un aporte eh, para la cumbre del futuro que está preparando las Naciones Unidas y podríamos también entregar el desarrollo del trabajo de estos 1.400 especialistas académicos, que ya ha quedado sintetizada en 3 libros, que me gustaría entregárselos hoy día. Voy a pedir que me los baje por lo menos un par para que los tenga, porque pueden servir de sustento para lo que viene. Abro el uso de la palabra, el senador Rojo Edwards. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestra representante embajadora, también saludarlo a las personas que la acompañan. Y también, además de saludarla, felicitarla por la presidencia del ECOSOC. De lo que entiendo, usted bien decía que el 70% de los recursos que se manejan dentro de la organización están vinculados de alguna manera al ECOSOC, así que tiene una importancia bastante alta. Mis preguntas van especialmente en el diagnóstico inicial que usted hizo, que pasó bastante rápido y quería consultárselo como opinión política, pero también para informarnos. Usted habló de un retroceso en el multilateralismo. Me gustaría saber a qué se refiere. Me parece interesante esa afirmación que hace. También es lo mismo un retroceso en materias sociales y medioambientales. También lo comentó. También quería preguntarle respecto a la guerra en Ucrania. Nosotros, por lo menos a nivel de Parlamento, hemos seguido viendo un apoyo bastante amplio a Ucrania, pero sí quedan las dudas de repente a nivel de gobierno. Así quería preguntarle en general qué es lo que está viendo usted respecto a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, en particular en la guerra de Ucrania. Lo siguiente es, yo entiendo que el Consejo Económico Social tiene una de las de preocupaciones principales, la reducción de la pobreza, ¿no es cierto? Y me gustaría saber en qué está eso, el Estado a nivel mundial, especialmente en el contexto post-pandemia. Yo también, muchos de nosotros estamos preocupados con la situación de refugiados, desplazados internamente y externamente, que entiendo que ha topado un nuevo récord de más de 100 millones de personas en el mundo. No sé si el Consejo tiene algo que ver con eso, pero me gustaría saber qué es lo que se está viendo en eso. Y por último, al inicio también habló de los países encargados de ciertas organizaciones que no entendí bien y mencionó a China, Cuba, Trinidad y Tobago. Me gustaría saber qué es lo que era, porque la verdad es que pasó un poco rápido. Y lo último que, quizá yo esto más comentario, a veces, por lo menos en la discusión política interna, a mí me preocupa que se sobrevalora la importancia, que por supuesto son valores importantes, de la igualdad, y de repente nos olvidamos de el absoluto, digamos, de la pobreza, ¿eh? Entonces muchas veces hacemos políticas públicas que no están 100% enfocadas, o sea,
en cuya ecuación nos preocupamos de la igualdad y no del absoluto. Y yo entiendo que más de 300 millones de personas en el mundo que están con inseguridad alimentaria, si vamos sumando los internamente refugiados, los externamente refugiados, más todos los que están en situación de guerra y los que están en situación de inseguridad alimentaria, creo que llegamos a 300 y tantos millones de habitantes en todos los continentes. Y por lo menos para mí es muy importante mantener esa preocupación del absoluto, porque yo veo un mundo por lo menos que está batiendo todos los récords en cuanto a sufrimiento de ciertos grupos poblacionales que no tienen que quedarse olvidados, especialmente por organismos internacionales como la ONU, y no me cabe ninguna duda que también esa es su preocupación. Gracias, presidente. Muy bien. Está pidiendo el senador Insulza que Sí. hagamos una extensión Presidente, de un par de oraciones. Senador Insulza. yo quería referirme efectivamente, bueno, primero felicitar a la embajadora porque es un logro muy importante. Efectivamente, ella es la tercera chilena que preside la COSOC, pero es una institución con la cual nuestro país ha estado ligado por mucho tiempo y varios la han presidido, los dos anteriores la han presidido varias veces, así que creo que es importante esto recalcar, y es una de las vocaciones desde siempre de la política exterior de Chile. El ECOSOC fue creado bajo la égida de Hernán Santa Cruz, fue uno de nuestros grandes logros, de ahí salieron la UNCTAD y otra cantidad de otras cosas, ¿no? ¿Perdón? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero eso ya es otra de nuestras especialidades. Sin embargo, yo sí quería preguntar por algo que señalaba el senador Edwards, que tiene que ver con yo no hablaría de este tema de la decadencia de Naciones Unidas, porque creo que realmente eso es un tema demasiado discutido hoy día en los organismos internacionales, sino, bueno, creo que realmente sí, si comparamos con el comienzo de los 90, en que se hablaba de las Naciones Unidas como el centro de la creación de una nueva gobernanza global. Hoy día nadie habla de gobernanza global, porque en realidad el mundo está bastante más desordenado, con muchos conflictos, pero igual yo veo en Naciones Unidas una cierta acomodamiento a unas situaciones que en otros momentos habrían dado Paulo para una acción mucho más fuerte. Yo me imagino a Dag Hammarskjöld subido al avión entre Kiev y Moscú todos los días, aunque posteriormente ya sabemos que el conflicto en el cual él trató de intervenir le costó la vida. Y nosotros vemos realmente que, claro, las Naciones Unidas condenó, la Asamblea General condenó la invasión de Ucrania. Hay misiones técnicas, por así decirlo, que están tratando de ayudar precisamente en esto, pero no hay ninguna gestión de las Naciones Unidas para poner término a este conflicto. Más allá porque ahora yo entiendo, Rusia es miembro del Consejo de Seguridad, y eso impediría todo, pero una acción más directa de la Secretaría General, yo francamente creo que ameritaría la situación que se está viviendo. Y vamos, yo leo bastante revistas internacionales, creo que todos coinciden. Al final, en el fondo, es que esta guerra no la va a ganar nadie. No la va a ganar nadie porque Ucrania no se va a rendir ante Rusia, va a tener apoyo de la OTAN siempre. Y Rusia tiene amplio espacio para sobrevivir sin necesidad de tener que sacrificar demasiado de sus ciudadanos. Y por lo tanto, todos vemos que hay una ofensiva ahora en marcha, y la ofensiva avanza centímetro a centímetro, por buenas razones además. Pero no vemos una acción. O sea, en algún momento alguien debería decir, mire, ya vamos a cumplir 2 años de guerra pronto. ¿Por qué no ponemos término a esto con algún acuerdo? Y para eso están las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es para eso. Esa es la pregunta que quiero hacer. Si usted nos puede contar un poco qué es lo que se dice ahí, y si Naciones Unidas va a seguir formando parte de los observadores del conflicto en Ucrania sin que haya ninguna solución. Senadores, ¿no? Que también, sí. Bueno, muchísimas gracias, presidente, y por su Yo intermedio. quisiera agregar otra. Dígame, por supuesto. No. Por supuesto. No, la consistencia en términos de la política exterior en relación con Palestina.
A mí me gustaría también, desde las Naciones Unidas, me gustaría saber, sobre todo pensando en los últimos eventos que han ocurrido en Palestina y Gaza. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, permítame antes de responder a las preguntas que y observaciones que se han planteado, felicitar al senador Quintana por su reciente elección como presidente del Partido por la Democracia y desearle muchísimo éxito en su gestión, senador. Definitivamente. Como presidente de partido y expresidente de partido. Bueno, quizás más necesario que nunca, ¿no? Bueno, voy primero a hacerme cargo del comentario general que usted hizo, presidente, sobre las comisiones del futuro, ¿no? Primero señalar que observamos con mucha, digamos, alegría saber que este Congreso tiene un rol activo en materia de discusión sobre los temas del futuro. Nosotros en la cumbre del futuro hoy día vemos una enorme oportunidad para que lo que ya ustedes han avanzado forme parte incluso del contenido de las discusiones de los distintos temas que van a implicar la cumbre del futuro. O sea, con lo que usted ha señalado ya podemos avanzar importantemente en los distintos temas que pretende abordar esta cumbre. Como ustedes saben, tiene 4 elementos fundamentales: la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos, con principios como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad en materia de principios, pero decir también que ha costado que los Estados miembros lleguemos a un acuerdo respecto del documento de los alcances de la cumbre del futuro. No ha sido sencillo. Esto que a lo mejor a nivel nacional es más fácil de acordar, a nivel multilateral es más difícil, pero lo que ustedes ya están avanzando en lo que son estas comisiones especiales del futuro, estoy segura serán un importante input, por decirlo así, ¿no es cierto?, para las negociaciones de los temas que estableceremos luego para, digamos, llenar de sentido las modalidades de trabajo y lo que ahí vayamos a conversar. Y espero también que haya representación a nivel de Naciones Unidas de esta comisión allá, para poder contar lo que se está haciendo y los avances, ¿no? En relación a las preguntas que se me han formulado, quisiera plantear, partir por lo más digamos, sencillo de explicar, que usted me decía que reiterara acerca de el rol que estamos teniendo los distintos países de América Latina en torno a las distintas instancias de Naciones Unidas. Yo le decía que Cuba está presidiendo el grupo de los 77, el cual Chile forma parte, que es el G77 más China. Lo preside hasta diciembre de este año, asume luego Uganda, pero hasta diciembre de este año es un país latinoamericano, viene haciéndolo desde diciembre del año pasado, Cuba, ¿no? Luego, Trinidad y Tobago asume a partir de septiembre la Asamblea General, la presidencia de la Asamblea General, que es el otro órgano principal de las Naciones Unidas. Entonces, la confluencia, porque el G77 tiene más de 134 países asociados. Entonces, la confluencia de una mirada latinoamericana y del Caribe en los órganos, en órganos importantes de la ONU, como es la Asamblea General y es el Consejo Económico Social, más, ¿no es cierto?, esta instancia de vinculación de países, como es el G77, es una oportunidad para que América Latina y el Caribe tenga una voz en el foro multilateral, porque a veces se pierde. Algunos analistas hablan un poco de una suerte de eclipse diplomático de América Latina y el Caribe. Porque claro, las voces de otras regiones del mundo por distintos tipos de preocupaciones en torno a su situación económica, política y social, hace que sean voces a veces que se escuchan con mayor fuerza que la de América Latina. Entonces, creemos que estando en estos espacios estratégicos es más posible que instalemos esta voz, ¿no? Eso. En relación a los temas de pobreza que usted plantea, por su intermedio, presidente, decirle que, mire, efectivamente, la pandemia dejó al descubierto una situación, o incluso retrocedimos en materia de superación de la pobreza de manera preocupante. Tenemos aquí algunas cifras. Ya. Con respecto al informe mundial sobre avance de pandemia, específicamente en pobreza, para no leer todo esto porque puede ser mucho. Sí.
No, tenemos cómo ha afectado la guerra en Ucrania y las brechas que se han abierto en términos del avance de los ODS en algunos países. Claro, o sea, a ver, se lo voy a decir en términos muy para no entrar en la cantidad de cifras, más bien decirle que el diagnóstico que hay es desastroso en materia de pobreza, por ejemplo, y que por supuesto afecta a poblaciones más vulnerables que otras, como son mujeres y niños, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace justamente, aquí voy a ir a un relato un poco más largo de cómo llegamos a decidir que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que revisemos durante el Foro Político de Alto Nivel el 2024 sea pobreza, fue una negociación multilateral que pensamos iba a ser muy sencilla y no lo fue tanto. O sea, pensamos que iba a ser una decisión de una sesión y tuvimos que tomarnos más de 3 sesiones para equilibrar la necesaria preocupación por abordar el tema de la pobreza respecto, por ejemplo, de los temas de paz y seguridad que están más reflejados en el objetivo 16. El mundo tuvo que conversar acerca de ponernos de acuerdo para balancear los objetivos que íbamos a revisar. Entonces, para el sur global era muy importante que revisáramos pobreza, por ejemplo, y eso significó que conversáramos con países del norte, donde para ellos era muy importante hablar de instituciones sólidas y paz, que no necesariamente era una mirada compartida globalmente. Pero logramos ese equilibrio y entonces estamos balanceando el poder abordar el tema de la pobreza este 2024 junto con el tema de la paz necesariamente, ¿no? Y de las instituciones sólidas. Entonces es un equilibrio el que estamos permanentemente buscando a propósito de los conflictos armados que hoy día existen. Evidentemente el conflicto de Rusia, de la guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania es una materia que reúne gran parte de las preocupaciones que tiene hoy día el sistema multilateral, pero no es el único conflicto. Y eso es importante tenerlo en consideración. Y ahí voy a hacer digamos, relación con lo que ha planteado por su intermedio presidente el senador Insulza. Primero, ratificar con mucha claridad la postura de Chile en torno a la condena a lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. En eso no han habido, digamos, matices ni distintas opiniones. En eso el país ha tenido una postura absolutamente consistente en el tiempo y que se mantiene. Y es así reconocido también en Naciones Unidas en cada una de las votaciones de nuestras resoluciones, como también en nuestras presentaciones, ¿no es cierto?, declaraciones que hacemos en el foro. Eso no hay ninguna modificación en torno a eso. Y con respecto, ya que estamos tocando el tema del conflicto de Rusia y Ucrania, señalar que en relación al rol de las Naciones Unidas, que se vincula a lo que usted, por su intermedio, presidente, senador Rojo Edwards, me preguntaba en torno a el debilitamiento del multilateralismo, son temas que están vinculados, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy concreto respecto del intento importante del secretario general realizado para el acuerdo del grano del Mar Negro, ¿no es cierto?, que permitía sacar importantes, ¿no es cierto?, alimentos para el continente africano, por ejemplo, a propósito del bloqueo que ocurría por la guerra. Y sin embargo, sabemos que hace unas pocas semanas atrás Rusia se sale del acuerdo del Mar Negro, ¿no? O sea, lo que quiero resaltar con esto, si me permite, presidente y senadores, es decir que los acuerdos tienen ciertas debilidades reflejadas en lo que ha ocurrido en la realidad, que denotan también una disminución del poder de acuerdo que puede tener el sistema multilateral, ¿no? Y reflejado específicamente en una cosa como tan concreta como era el acuerdo del Mar Negro, donde el secretario general, yo quiero sí insistir, tuvo un rol muy importante, no solo en la condena inmediata al conflicto, a la guerra en Ucrania, sino que también a las tratativas durante un periodo largo de tiempo para conseguir este acuerdo. Por lo tanto, nosotros lamentamos, lo hemos dicho también en nuestras declaraciones en el foro multilateral, lamentamos muchísimo el que este acuerdo hoy día esté nuevamente congelado. Sabemos que hay esfuerzos del Consejo de Seguridad por poder reactivarlo, invitando a Rusia a que vuelva, ¿no es cierto?, a ser parte de este acuerdo. Pero
Por supuesto que el mundo ha cambiado muchísimo y decir eso resulta una obviedad. Las dinámicas que hoy día el mundo tiene han hecho que muchas de las discusiones globales estén fragmentadas en distintos espacios que han proliferado de alguna manera y que por lo tanto eso ha impactado en la capacidad que pueda tener Naciones Unidas para ser la plataforma mundial para poder resolver grandes conflictos globales. Sin embargo, podemos ver en los próximos días está la cumbre del G20, ¿no? Que tiene sus propias dinámicas. Esa cumbre del G20 va a tener determinadas dinámicas que desde nuestro punto de vista, en vez de debilitar la Asamblea General, la pueden fortalecer. Porque sigue siendo la Asamblea General el espacio donde está toda la membresía de los 193 países. Y por lo tanto sigue siendo una enorme oportunidad para que se ventilen y se gestionen ahí los principales conflictos globales. Pero hay un reconocimiento a una fragmentación, hay un reconocimiento a los distintos polos de poder y hay un reconocimiento también a que los intereses sobre los cuales países, ¿no es cierto?, de distinta envergadura pueden gestionar sus propios intereses, no necesariamente pasan por los espacios multilaterales que nosotros quisiéramos. Pero Chile, a diferencia de eso, se ha inscrito siempre en una tradición de fortalecimiento del multilateralismo. Chile es un país que requiere del multilateralismo, como muchos países, sobre todo del sur global, que requieren de los acuerdos en materia de cooperación, por ejemplo, que se resuelven a ese nivel y que desde un punto de vista bilateral no podríamos poder resolver. Entonces Chile seguirá impulsando siempre nuestro rol a ese nivel. Hoy día, por eso la cumbre del futuro es tan importante, porque de alguna manera instala las conversaciones del futuro. Aquí se han mencionado algunas. El rol de la inteligencia artificial en muchas de las dinámicas que hoy día ocurren a nivel global. Bueno, necesitamos el mundo ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a gestionar los recursos, las oportunidades que la inteligencia artificial nos entrega, pero también los enormes amenazas que puede tener, ¿no es cierto? Como aquí se ha dicho a propósito de la discusión que han tenido las comisiones especializadas del futuro. Entonces, si no tenemos esa conversación global en el espacio de las Naciones Unidas, lo que va a pasar es que los países con menos oportunidades son aquellos países que sufren las consecuencias luego de no poder tener acuerdos de carácter global. Y Chile seguirá teniendo una posición en eso continua en el tiempo, independientemente de la administración del Estado, ha mantenido una, digamos, continuidad en cuanto a sus planteamientos en torno al rol y la importancia del espacio multilateral como un espacio protector, finalmente, de los intereses de todos en el mundo, ¿no? Creo que hablé de pobreza, hablé del tema multilateral y contesté sobre necesariamente el rol de los países de Latinoamérica en este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General. Le falta Palestina y una nueva pregunta adicional del senador. Quiero sugerir una idea que por lo demás no es mía, ¿no? Que nosotros cuando estuvimos en la reunión de la Organización Mundial de Parlamentos, ¿no? La UPL, trabajamos una idea que por lo demás fue de senador, no me la atribuyo, en el sentido de, digamos, nuestra resolución fue la victoriosa en ese Congreso, o sea, todo el mundo asumió eso, fue apoyada por la mayor parte de los países, en torno al tema de poblaciones vulnerables más que de pobreza, era un poquito más amplio, porque permitía incluir, por ejemplo, a las mujeres afganas, que a lo mejor tienen que comer, pero sí que consiguen sobrevivir el día por otras razones. Incluía Myanmar, donde no pasa absolutamente nada, y ha sido un fracaso tremendo de la ASEAN, solamente para poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez sería más fuerte una posición en términos de vulnerabilidad que solamente el tema de pobreza. Me preocupa lo de Níger también en este momento. La segunda nación más pobre del mundo que está metida en un conflicto tremendo. Muchas gracias. La cumbre del futuro es septiembre del 2024. Y ahí nos gustaría efectivamente, desde la Comisión de Desarrollo Futuro y la Comisión de Relaciones Exteriores, también ser parte del proceso. Acá le voy a dejar los dos libros, voy a pasar parte del trabajo que ha hecho la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso, le voy a mandar también el resto de los libros que se han levantado las políticas nacionales en estas materias, porque puede también ser una contribución importante y darle peso específico y contenido a eso. Sí, senadores, escuchen.
Gracias, presidente. A mí me preocupa un tema que ha sido reiterativo en esto, que es el aumento de la deuda pública de los países a propósito de pobreza. Nosotros, el año 2014, cuando se hicieron las reformas tributarias, teníamos 20.000 millones de dólares de deuda. Hoy día estamos llegando a los 150.000 millones en 10 años. Otros países también han tenido aumentos explosivos de la deuda y la capacidad para pagar esa deuda está más o menos estancada, pero se ha multiplicado enormemente. Yo creo que hay países en que esto es igual o peor. Yo creo que nosotros somos un poquito peores que otros. Y esto nos va a traer consecuencias en materia de pobreza, en materia de inflación, porque los países tienden a pagar esto con billetes falsos, como digo yo, y terminamos con inflación por anga o por manga. Y si es, porque yo no veo estos temas en el temario de las reuniones, yo veo que están hablando de inteligencia artificial, o no sé, la inteligencia artificial no se preocupa del sentido común. Me preocupa esto, presidente. Y veo que nuestra embajadora está en una instancia muy importante en el mundo. Ustedes ven que en Estados Unidos tienen un techo para el endeudamiento, que a cada rato lo rompen y lo rompen. Y ellos son los que fabrican billetes para el mundo por ahora. Y nosotros fabricamos para Chile. Gracias. Muy bien. Embajadora. Con mucho gusto, presidente, por su intermedio saludar con mucho gusto Senador Kuchel. al senador Kuchel de mi zona, así es que claro, bueno, senador Moreira también, Yankee de Yanquihue, ¿no es cierto? Bueno, ese es un chiste interno, es un chiste regional. ¿Okay? Bueno, respecto vamos a hacernos cargo del comentario del senador Kuchel también. Quiero hacer un comentario primero general, quisiera hacer una propuesta también. En relación a lo que es la cumbre del futuro y el debate del futuro. Yo creo que nosotros a través de la Dirección Multilateral de Cancillería poder mantener a la Comisión permanentemente informada de los avances que estamos teniendo en materia de cumbre del futuro, de las negociaciones, para que tengamos también como insumo lo que se está trabajando acá. Entonces yo creo que eso sería importante que lo podamos operativizar de alguna manera, porque para nosotros es muy valioso, presidente, se lo digo estando ahí todos los días en las distintas conversaciones, el tener ejemplos concretos de conversación para llenar los espacios de negociación que tenemos a ese nivel. ¿Ya? Así es que yo quisiera que pudiéramos mantener esa información. En relación al tema de Palestina, presidente, yo le quiero transmitir digamos, con mucha claridad la propuesta, o sea, la posición de Chile en torno a la situación de Palestina, al reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no es cierto?, como, bueno, Estado observador de las Naciones Unidas, y con el aumento de la sensibilidad en torno a el recrudecimiento que ha existido en materia, ¿no es cierto?, de las acciones que están ocurriendo en ese territorio. Dicho, el reconocimiento ha sido verbal, público, en las declaraciones, en los statements que Chile ha hecho. Yo misma hice uno hace pocas semanas atrás en el Consejo de Seguridad, estando al lado con la delegación de Palestina. Es decir, Chile cada vez que existe una reunión especial en el Consejo de Seguridad o hay un abordaje a nivel de Asamblea General en torno al tema de Palestina, Chile siempre hace una intervención. Eso ha sido así, hemos sido siempre muy claros, muy vocales en el tema y es reconocido así por la propia delegación de Palestina, presidente. Entonces, se lo quiero transmitir porque es una cosa bastante frecuente y que también en ese espacio multilateral somos reconocidos en términos de cuál ha sido nuestra postura permanente, así como siempre hacer un llamado a que las resoluciones de Naciones Unidas en torno al conflicto de Palestina e Israel se cumplan, ¿no? Cuando hablamos de debilitamiento, y vuelvo al tema anterior, del sistema multilateral, evidentemente cuando hay resoluciones que tienen una larga data en el sistema y estas resoluciones luego no se cumplen, evidentemente eso va afectando, ¿no es cierto?, la credibilidad del sistema, ¿no?
y hay resoluciones evidentemente claras en torno a este tema que Chile siempre ha llamado a respetar y ha apoyado por lo demás, explícitamente. En relación a lo que plantea el senador Kuschel respecto de los temas de deuda, le quiero plantear por su intermedio, presidente, senador, estamos muy conscientes de la gran crisis de la deuda, así la hemos llamado, así está determinada, así está, digamos, identificada como un problema de los países, sobre todo los países del sur global, ¿no es cierto? No quiere decir que los países del norte no tengan deuda, lo que quiere decir que tienen otros instrumentos para poder resolverla. En caso de los países de renta media y de países de menos ingresos que hoy día están sin espacio fiscal para poder invertir en aquellas materias de política social, el llamado, no solo el llamado, sino que los debates que hemos tenido en Naciones Unidas sobre este tema es que necesariamente las instituciones financieras internacionales tienen que ir al rescate de esos países. Hemos valorado los esfuerzos que hizo en su momento tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional de flexibilizar y de reacomodar ciertos requisitos y ciertas condiciones para el acceso, por ejemplo, a crédito. Sabemos que no es suficiente, sabemos que hay muchísimo más por hacer. El ECOSOC se reúne anualmente con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para revisar distintos temas de la agenda, y el tema de la deuda ha sido el principal tema de discusión. O sea, está en la agenda, probablemente más de alguna reunión especial de Naciones Unidas se refiere específicamente al tema de la deuda, y en la declaración política para la próxima cumbre de los ODS ahora en septiembre, el tema de la deuda está incorporado como una declaración que van a sostener todos los jefes de Estado como un tema, digamos, del cual no solo hay que preocuparse, sino que hay que abordar con los instrumentos internacionales que existen, senador. Muy bien, No. muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna, senador Rojo Edwards, no? Estaba a propósito de lo que comentaba el senador Insunza. Efectivamente, nosotros en el IPU hicimos un trabajo en conjunto con los senadores chilenos y diputados para aprobar una resolución, y la tengo al frente, y solamente para 340 millones de personas hoy día en el mundo están con problemas o necesidades humanitarias. Muchos de ellos, por supuesto, que es inseguridad alimentaria. Y otra cosa que es increíble para ponerlo también sobre la mesa, que el 74% de los refugiados están siendo atendidos en países que son de ingresos medios o bajos. Entonces, acá hay un problema que es gigantesco, y además de situaciones como la que comentaba de Afganistán o del mismo Yemen, que yo no sé cuál es la situación hoy día en Yemen, me imagino que ya debería estar con la negociación que se hace entre Irán y Arabia Saudita, entiendo, garantizada por China, no sé muy bien ahí, pero esperamos que, pero ahí habían, no sé, 24 millones de personas con necesidades humanitarias. Entonces, por lo menos para mí, y muchas veces mi preocupación es que esto no sea prioridad. Porque hay muchas otras cosas que son también, por supuesto, todas prioridades, pero muchas veces dejamos de lado una situación que ha batido todos los récords a nivel mundial, y que no debe escapar de nuestra preocupación, independiente de las necesidades que nosotros tenemos. Y además que estos 340 millones incluyen a varios millones de venezolanos, 7 millones de ellos que están fuera de Venezuela, bueno, y alrededor de 18 millones de ucranianos que están dentro, además de la situación humanitaria, también además tienen guerra y conflictos, muchos que afectan a una gran cantidad de gente. Señor presidente, Adelante. solo transmitirle de la manera más clara y directa posible, senador, que los temas que usted ha señalado son los temas del día a día en la discusión y en el debate global. No son temas invisibilizados, lo que no quiere decir que necesariamente las soluciones estén todas sobre la mesa. Pero desde el punto de vista de la conciencia del conflicto, tanto de desplazamiento interno, del impacto que esto tiene en las economías locales, de pequeñas localidades de países de renta media y renta baja, forma parte también de la batería de argumentos que desde los países de renta media y renta baja planteamos cuando hablamos de cooperación para el desarrollo. Porque efectivamente es una realidad que
los países graduados muchas veces tienen que mostrar porque quedan invisibles y que sin embargo están presionando sus economías y que están requiriendo entonces que esta mirada de la graduación no sea tan estricta o que vayamos más allá del GDP como elemento para medir, ¿no es cierto?, la graduación. Esa es justamente la discusión que tenemos y por eso formamos parte como país del grupo de países de renta media. Ahora, a propósito de la Asamblea General, va a haber una nueva reunión a nivel ministerial sobre el tema, donde justamente tratamos lo que usted ha señalado. Entonces, y además, bueno, hemos apoyado en materia de desplazamiento interno, hemos apoyado bastante también resoluciones dentro de Naciones Unidas en distintos, digamos, regiones del mundo. Entonces, efectivamente, esto cobra cada vez más importancia y forma parte no solo del debate, sino también del impulso por abordarlo multilateralmente. Gracias. Última pregunta, senador Insulza. Una pregunta más, perdón, saliéndome un poco de algunas de las cosas que hemos hablado. Efectivamente, como usted decía al comienzo, América Latina, incluso como América Latina y el Caribe, es bastante más pequeña hoy dentro de Naciones Unidas de lo que fue al fundarse. La fundación eran 1/3 exacto de los países que firmaron la carta original eran latinoamericanos. Hoy día somos más de 3, somos 24, no, más de 20, no somos 28. Pero las Naciones Unidas tiene mucho más miembros que entonces. ¿Cómo es la relación dentro del GRULAC? O sea, porque la verdad es que se ve a los países bastante disgregados entre sí, con muchas posiciones distintas, etcétera. No tenemos no vamos a tener nunca el grado de importancia que queremos si seguimos tan divididos y tan dispersos, ¿no? Y Naciones Unidas generalmente es un lugar donde los países se juntan, no se reúnen y discuten su problema. Entonces quería saber cómo anda la relación dentro del GRULAC en este periodo. Presidente, bueno, las relaciones siempre andan muy bien, en el sentido de que siempre existe muchísima cordialidad, respeto y colaboración. Ahora, sin lugar a dudas, desde el punto de vista del analizar al GRULAC en tanto plataforma de coordinación a todo nivel, ¿no es cierto?, de los países de América Latina y el Caribe, yo creo que es una estructura que presenta ciertas debilidades, que hoy día el GRULAC está más bien, ¿no es cierto?, sirviendo como un espacio de mensajería, un poco de estar enterados de aspectos que tienen que ver con candidaturas, por ejemplo, que son muy importantes, por cierto, las candidaturas. Entonces esa es una plataforma para ponernos de acuerdo con algunas de ellas y también, por cierto, para endosar algunas candidaturas regionales cuando es necesario, pero tiene limitaciones el GRULAC como estructura para una coordinación con una aspiración un poco más importante en materia de influencia política, digamos, más allá de la región. Es un tema por definir, lo hemos conversado también bilateralmente con algunos integrantes del GRULAC, para poder ver cómo pudiésemos fortalecer ese espacio, porque claramente yo hablaba hace un momento de este eclipse diplomático, también pasa a veces por no tener las instancias y los instrumentos necesarios para tener una mejor coordinación diplomática. Pero sin embargo, quisiera decirles que de manera no formal, sino que de manera oficiosa, no estoy siendo infidente acá, porque fue una conversación que sostuvimos públicamente con varios digamos, embajadores de la región, pero específicamente del Cono Sur. Quisiera decir que el Cono Sur refleja una enorme convergencia en materia de votación de resoluciones de Naciones Unidas. Es muy importante. Este estudio lo hizo una de las misiones, no fue un estudio llevado adelante por Chile, pero muestra claramente que el comportamiento, sobre todo de América del Sur, es un comportamiento muy convergente, lejos de lo que pudiéramos pensar, a lo mejor a veces cuando uno se queda con un análisis más por encima, pero cuando uno va y ve los números, la evidencia muestra que votamos bastante parecido en América del Sur. Eso es interesante. Sin embargo, yo tomo totalmente lo que ha señalado el señor Insulza, presidente, respecto de la necesidad de repensar un poco el GRULAC también como plataforma de influencia a nivel de Naciones Unidas. Muy bien. Senador Rojo, ¿algo más? Pero quería recalcar esto, que es muy importante, creo yo, especialmente su posición de liderazgo, porque la visión que uno ve es que la política interna termina
destruyendo la posibilidad, o no destruyendo, pero minimizando la posibilidad de nuestros países de influir. Entonces, hay que ver de qué manera la geopolítica termina siendo más importante que la política interna, porque de lo contrario, las votaciones son todas divididas y nos pasa en muchos organismos internacionales, por lo menos en el IPU y en algunos otros, de que la posición nuestra uno cuenta, aunque sea mayoritaria, con un porcentaje de los votos, porque igual nos dividimos. Entonces la geopolítica tiene que fortalecerse sin quizás permitir tantas preocupaciones por las políticas internas que se traspasan y terminan debilitando al grupo. Pero bueno, eso yo creo que esto es una opinión que se puede discutir, pero es Muy bien. importante. Sí, adelante, Yo adelante. creo que uno de los grandes Se problemas que ha entusiasmó, tenido, sí, senador Insulza. uno de los grandes problemas que hemos tenido realmente con el multilateralismo en el último tiempo es el surgimiento de los grupos paralelos. O sea, pues, uno ve con gran entusiasmo a Lula parado en el medio de los BRICS, y quisiera verlo con gran entusiasmo parado entre medio de los sudamericanos y ordenándolos un poco más. Pero también están los G3, los G5, los G8, los G10, que todo el mundo quiere participar en ello, y eso es una forma de dividir, sobre todo al mundo más en desarrollo. O sea, nos invita cuando siempre la decisión de invitarnos no pertenece a nosotros, son ellos los que deciden si asistimos, e intercambiar eso por los grupos regionales, por ejemplo, puede no ser tan útil, tan práctico. Senador Iván Moreira. Bueno, más bien que todas las preguntas han sido muy, muy interesantes, y especialmente la de mi colega Kuchel, porque es un punto, nosotros hablamos de demasiadas cosas políticas, yo valoro esto, que no se tome no se malinterprete, yo valoro que nosotros como país podamos exhibir que estamos preocupados del futuro, de la inteligencia artificial, de llevar la bandera chilena a la luna. Suena todo bonito, pero los países Ya no estamos viviendo una realidad muy complicada. Y bueno, y como el estar en Naciones Unidas, usted le permite tener una visión de lo que pasa en el mundo. Y yo siento, en cuanto a conflictos, y muchas veces se habla de los derechos humanos en el mundo, las guerras, y hoy día todas las cámaras están concentradas en lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Pero ¿qué pasa en África? Uno siempre está leyendo una serie de noticias de golpes de Estado, de matanzas, porque hay de un nivel de hambre. ¿Qué preocupación tiene el mundo o se olvidaron de esa gente? Embajadora. Señor presidente, primero decir que voy inmediatamente a referirme a eso, pero quisiera primero decir que en relación al comentario del senador Rojo Edwards, efectivamente la inquietud que él plantea respecto del equilibrio entre lo nacional versus, ¿no es cierto?, lo geopolítico, o lo que trasciende el interés exclusivamente nacional, sin dejarlo nunca de vista, porque uno siempre tiene que cuidar su interés nacional, eso es un principio, ¿no es cierto? Pero quiero decir que justamente de eso es de lo que se trata el multilateralismo. Y es por eso que uno encuentra que hay espacios de acuerdo y de consenso que no necesariamente se ven en el día a día, pero que sí se ven en el comportamiento histórico de los países, en este caso los del Cono Sur, como yo daba el ejemplo de la convergencia en materia de votaciones, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos interesa a nosotros fortalecer. Y desde ahí que podemos construir ese piso común para poder en conjunto tener una voz común como región. Es porque tenemos ese comportamiento convergente es que podemos hacerlo. Era justamente la intención de hacer esa reunión para poder ir avanzando hacia esa voz común. Y con respecto a lo que plantea el senador Insulza por su intermedio, presidente, decirle que yo decía hace un momento atrás, a propósito del debilitamiento del multilateralismo, la realidad de la fragmentación hoy día y de los distintos polos de poder, evidentemente terminan debilitando el sistema multilateral global, pero sigue siendo la Asamblea General de las Naciones Unidas el espacio donde nos reconocemos 193 países y es donde debiéramos llevar la gran conversación global, ¿no es cierto? Y yo por eso llamaba o invitaba a mirar
lo que va a pasar en el próximo G20 y lo que va a pasar luego en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque creo que ahí vamos a tener una impresión importante respecto a los equilibrios, ¿no? Y en relación, por su intermedio, Presidenta, a lo señalado por el senador Moreira, yo no quisiera que quedara aquí la impresión de que la agenda de futuro es una agenda exclusivamente tecnológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como llamativo, porque efectivamente lo tecnológico está mucho más instalado en el cotidiano de lo que a veces incluso somos capaces de advertir. Y cómo esa brecha y ese digital divide, como se dice en Naciones Unidas, que se está produciendo entre el norte y el sur respecto a lo digital, puede exacerbar aún más la pobreza, la diferencia, la desigualdad. Entonces, hay que abordarlo en la potencialidad que tiene, para aquello bueno que tiene, pero también hacernos cargo de cómo eso puede ser un instrumento muy pernicioso si no lo sabemos manejar bien. No quiero que quede la impresión de que es solo esa la inquietud, que es ya muy importante. La inquietud en materia de deuda y en materia de pobreza y en materia de vulnerabilidades forma parte de la conversación permanente, pero además quiero volver a la agenda de desarrollo. La agenda de desarrollo de Naciones Unidas es la agenda, uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, como son los derechos humanos y como es la paz. Pero el desarrollo en sí mismo y la agenda de desarrollo sostenible, por eso tiene 17 objetivos. Y por eso el primero es pobreza y el segundo es hambre. Y son esos objetivos los que vamos a analizar bajo la presidencia de Chile el próximo año en el Foro Político de Alto Nivel. Y eso, que ocurra eso, Chile fue el que negoció qué objetivos se iban a revisar el próximo año. Chile estuvo a cargo de esa negociación. No solo yo, esto es un equipo de diplomáticos de carrera que llevan adelante estas negociaciones. Quiero señalarlo acá y hacer un reconocimiento a ese trabajo. Entonces, no es, digamos, una casualidad que un país del sur como Chile, con las características que nuestro país tenga, ponga sobre la mesa en el debate la necesidad de abordar la pobreza, la necesidad de abordar la deuda como una cosa que está hoy día asfixiando a muchos países, para que el debate global sea en esta, digamos, en este sentido, ¿no? Lo quiero transmitir porque la agenda es muy integral y los objetivos de desarrollo sostenible, más allá de lo que a veces se dice sin conocer bien la agenda, es muy integral, están vinculados, es muy balanceada y es lo que la agenda de desarrollo hoy día está impulsando. Muy bien, adelante. Iván. Puntos para hacerle. No, le agradezco su respuesta. Y esto va un poquitito para el asesor representante del ministerio. Te vuelvo a repetir, creo que estas cosas buenas que no se dicen y que son importantes y prestigian al país, este gobierno no sabe comunicarlas. Se lo he dicho en montones de oportunidades. Pasó con la visa waiver y toda la polémica que hubo. Aquí el canciller se comprometió que en 3 semanas estaba listo. En todo el mundo salió que nos iban a quitar la visa. Entonces, creo que estas cosas, el hecho de liderar algo internacionalmente, es importante para Chile. Siendo un opositor muy duro al gobierno, yo no me equivoco en lo que he aprendido durante estos 30 años en el Parlamento, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que la política exterior es una política de Estado, en donde no podemos tener divisiones cuando se trata del país. Pero creo que la Cancillería tiene que, estos temas tan relevantes para Chile, tienen que aparecer en los medios y hay que, más allá de profundizarlo, tiene que haber una mayor y mejor difusión. Yo quiero también felicitar a nuestra embajadora, Paula Narváez, pero además felicitar al país, la conducción que ha tenido, sobre todo pensando en que la posibilidad de estar en el Consejo, sin lugar a dudas, nos va a permitir también liderar. Y cuando nosotros hablamos del futuro, y el trabajo que ha hecho esta comisión, la Comisión de Desafíos del Futuro, no está centrado en los temas tecnológicos, muy por el contrario de lo que pueda parecer, pero sí la falta de acceso democrático a las nuevas tecnologías sí va a exacerbar las falta de equidad que existe en la sociedad, y por eso es tan importante tener perspectiva desde el punto de vista de acceso equitativo a las tecnologías de la información. El trabajo que ustedes tienen en el libro dice relación con desarrollo, dice relación con minería sostenible, minería verde, dice relación con la industria forestal sostenible, dice relación con acuicultura sostenible, dice relación, o sea, esas son las políticas nacionales que ha levantado esta comisión.
con 1.400 académicos y científicos. Y lamentablemente se conoce poco, en el mismo Parlamento se conoce muy poco. Entonces, acá se ha hecho un esfuerzo con 1.400 académicos y científicos de todas las universidades del país, públicas y privadas. O sea, un esfuerzo monumental. Y por supuesto debería ser mucho más visibilizado, pero no ha permitido a lo menos levantar esas políticas nacionales en cada una de las áreas. Entonces estamos, por lo menos, estamos mirando con optimismo desde el punto de vista del trabajo. Invisibilizado el Parlamento, sí, porque esto lamentablemente no tiene luces, sino que más bien el pequeño conflicto, la pequeña trinchera es lo que capta la atención de los medios, pero no los temas que hacen relación con estos temas que son de trabajo de largo plazo y de visión de largo plazo. Felicitarla, embajadora. Se aprecia también cuando hay embajadoras de experiencia, sean embajadores políticos o no, pero son de experiencia, de aquellos que, debo decirlo también, de aquellos que no tienen esa experiencia. Así que agradecerle y por supuesto, felicitarla por su trabajo. Gracias, embajadora. ¿Quiere decir algo más? Una última palabra solo para... No. Una última palabra, presidente, solo para agradecer esta oportunidad. Solo quiero señalar que insistir en la visión que aquí se ha planteado de la política exterior como una política de Estado. Quiero decir que la candidatura a formar parte de la vicepresidencia en su momento del ECOSOC para luego proyectarnos a la presidencia del ECOSOC fue una decisión bajo el gobierno del presidente Piñera. Fue el embajador que me precedió, el embajador Milenko Skognić, el que estuvo inscrito para esto, y quiero plantear que nosotros dimos continuidad a una decisión tomada antes. Entonces, creo que es un reflejo importante de cómo funciona la política exterior, cómo debe seguir funcionando, y haremos un esfuerzo, señor presidente, por su intermedio al senador Moreira, para que podamos difundir cada vez más, de mejor manera, aquellos logros que son logros de Chile, del Estado chileno, y que nos hacen sentir tremendamente orgullosos, pero al mismo tiempo muy responsables de nuestro rol en ese espacio. Muchas gracias. Sí, aprovechar de felicitar a ambos embajadores, entonces, y si le parece a la comisión, si podemos mandar también una Yo quería felicitación. solamente felicitar también a la embajadora y decir que esta ha sido nuestra política permanente en Naciones Unidas. O sea, Chile siempre ha sido mucho más de los temas, por así decirlo, económicos, sociales, de derechos humanos, etcétera. Por algún tiempo nos dio por estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también, y peleamos por estar en el Consejo de Seguridad, y lo ocupamos varias veces, pero nuestra línea siempre ha sido mucho más en este tipo de temas que estamos hablando acá. Sí, yo la felicito y ojalá sigamos en esa misma línea. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No hemos levantado la sesión porque tenemos que informar respecto a algunas materias. Vamos a suspender un minuto solamente para que la embajadora pueda suspender la grabación por un minuto. Muchas Recording gracias. stopped. Nosotros nunca somos invitados. Ya no. Ya no va con parlamentarios. Quizás Nico se puede quedar un minuto. No, simplemente sí, voy a. Sí. Antes de que termine la sesión formal, sí, senador Rojo Edwards, adelante. Gracias, presidente. Quería Recording in progress. Quería ver la posibilidad si podemos consultarle a la Cancillería el estado de las conversaciones respecto al tratado de licencias de conducir con el Reino Unido. Además, entiendo que está la celebración de 200 años de relaciones bilaterales y también tenemos
una reunión con la embajadora. Muy Que bien. en realidad son más antiguos que con Estados Unidos. Así que Sí. Así es. se aceleramos primero en Estados Así es. Unidos. Sí. Para que le Lo siento, pero anterior. Pero si el es- designado para ir a Estados Unidos era Mariano Magaña, que estaba en Inglaterra primero. Pues. Ok. Ya, y otra cosa, bueno, acuerdo. enviamos la consulta a la Perfecto. Cancillería. Y lo otro es que nosotros tenemos la invitación del Parlamento peruano. Y yo Es no que sé- eso lo vamos a conversar Ya, ahora. ok. Eso. Entonces se levanta la sesión formal. Recording stopped.